Bienvenidos a mi canal Economía para el Mundo. Hoy desde la Universidad de los Andes, desde el doctorado en Pedagogía, trataremos un tema muy interesante, la teoría. Aquí vamos a hablar sobre ciertos aspectos de esta teoría y los invito a que se queden para que escuchen este tema. Vamos a trabajar dos compañeros más, Orlando González, Alberto Montoya y quien les habla, Alexander Valero. Ven, sígame. Buenos días, estimados compañeros de la Universidad de los Andes, doctorado en Pedagogía, corte número 7. Saludos, doctora Carmen Chacón. El día de hoy estaremos conversando el grupo número 6 de Alberto Montoya, Alexander Valero y Orlando González sobre la teoría fundamentada. Como todos saben, pues no podemos estar presentes como quisiéramos en clase, y desde la distancia pues estaremos dando un apoyo a esta fuente de educación de este doctorado como es la teoría fundamentada, y pronto estaremos de retorno hasta el final en Venezuela. Es así pues que podemos decir sobre la teoría fundamentada como un enfoque inductivo para la investigación. La teoría fundamentada es un método de investigación que busca el desarrollo a partir de datos empíricos utilizando un enfoque inductivo para el descubrimiento de patrones y las relaciones del ser humano. Es así que esta teoría fundamentada tiene un enfoque inductivo a partir de datos empíricos, generación de teorías usando datos recopilados al campo y proceso iterativo, es decir, las revisiones de datos recogidos con análisis constantes. Así también existen diversas definiciones de la teoría fundamentada según distintos autores como Strauss, Chamath en 2006, Corey y Strauss en el 90 y otros autores, dentro de los cuales gracias a Strauss, aparte de un método inductivo para generar esa teoría a partir de los datos, y Chamath hace una interpretación de los datos, así como Strauss identifica las categorías emergentes. También dentro de los orígenes de la evolución histórica tenemos que dividirla en 5 décadas, que es la década de los 60, donde Glasser y Strauss, antes nombrados, analizan los datos inspirándose en la sociología y la antropología. En la década de los 70 el método se consolida a partir de aplicaciones dentro de los diversos campos, como campos de la salud, campos educativos y otros sectores. Y en la década de los 80, Strauss y Sabrin desarrollan una versión sistemática, o sea, las nuevas técnicas de análisis de codificación, dando el paso a la década de los 90 con una perspectiva constructivista donde existe una amplia influencia del investigador en la construcción de las teorías. Asimismo, en la actualidad, la teoría fundamentada sigue en ese proceso evolutivo y adaptativo, consolidando las nuevas tendencias tecnológicas y metodológicas de la investigación. Dentro de las características de la teoría fundamentada tenemos que existe un razonamiento inductivo que parte de datos empíricos no establecidos, analiza los datos buscando patrones relacionados, la comparación constante, que es la búsqueda de convergencia y divergencia, y una saturación, en este caso saturación teórica, donde se alcanza la comprensión profunda del fenómeno. Dentro del proceso de la codificación de la teoría fundamentada tenemos que verificar la codificación abierta, la cual identifica las palabras claves y relevantes dentro de esos datos. La codificación axial, que es la relación entre los conceptos y las categorías, creando estructuras teóricas. Y una codificación selectiva, que va a establecer una teoría central, es decir, que es la que va a explicar el fenómeno ya estudiado. Entonces, podemos observar dentro de esta teoría fundamentada la existencia a través del tiempo de esas codificaciones, ¿no? Volvemos a mencionarla, la abierta, axial y selectiva, dependiendo de datos relevantes, de estructuras teóricas y del fenómeno estudiado. Damos paso pues brevemente a que
mis compañeros continúen con esta exposición. Agradecido, tengan buen día. Estar con ustedes en este momento, compartiendo escenario con mi compañero Orlando y con mi compañero Alexander. Profesora, muchas gracias por este espacio y bueno, daré continuidad a nuestro tema, que es la teoría fundamentada. Muy bien, se permite compartir pantalla mientras avanzamos en el ejercicio. Entonces vamos a abrir por acá para poder ampliar. Muy bien. Entonces, continuando con nuestro concepto de teoría fundamentada, quisiera dar continuidad a la idea que nos planteaba Orlando. Sí, si bien es cierto, la teoría fundamentada es una metodología que permite generar teorías directamente a partir de los datos, este enfoque se apoya en un proceso de análisis sistemático basado en 3 componentes clave, como lo podemos ver a continuación. ¿Cuáles son esos componentes claves? Nos dirigimos a la parte inferior de nuestra pirámide, que son los conceptos, los cuales son ideas claves que emergen de los datos. Representan los temas o fenómenos principales identificados durante nuestro análisis. Posteriormente, subiendo en nuestra pirámide, tenemos las categorías, las cuales agrupan los conceptos similares, organizándolos para darle estructura. Esto permite ver patrones más amplios. Y posteriormente las proposiciones, que no son más que ideas claras que emergen de los datos, pero que explican dentro de las categorías y conectan los hallazgos para formular una teoría coherente. Muy bien, entonces avanzando en nuestro ejercicio, vamos a hablar sobre un ejemplo de cómo podemos vislumbrar o cómo podemos representar estos 3 conceptos. Los conceptos, la categoría y la proposición. Bueno, entonces tenemos un concepto, imaginemos un concepto que se llame muebles, ¿sí? El concepto muebles, de lo que todos tenemos en casa. Vamos a tener entonces de esos conceptos muebles 2 grandes categorías. Digamos, la categoría de línea blanca y la categoría de línea marrón. Sí, sabemos que la categoría de línea blanca son la lavadora, la cocina, la nevera, y la categoría de línea marrón tendríamos los muebles de madera, los escritorios, las mesas, correcto, muy bien. Pero dentro de esa categoría podemos tener otras subcategorías. Por ejemplo, en la categoría de línea marrón podemos tener una mesa, y en esa misma categoría de línea marrón podemos tener un closet. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora representar esas proposiciones en esa subcategoría de mesa y de closet? Muy bien, entonces una proposición o una conexión sería el material que está hecho. Es decir, podemos tener un closet hecho de madera de caoba y una mesa hecha de madera de caoba. Ahí tenemos el material, que es una conexión. También pudiéramos representarlo por el color. Una conexión pudiera ser que ambos son de color marrón o de color negro. Entonces, con este ejemplo vamos a dar continuidad a lo que son los procesos de codificación, que lo tenemos en la siguiente lámina. Vamos a continuar por acá. Muy bien. Entonces, para la comparación tenemos varios procesos de codificación. La primera sería la codificación abierta, que no es más que la identificación de conceptos desglosándolos de manera más que todo globales, ¿sí? Luego vendría la codificación axial, que son los conceptos que se agrupan en categorías y se empiezan a identificar y que empiezan a identificarse relaciones entre ellos. Y posteriormente la codificación selectiva. Se elige una categoría central y las relaciones entre las categorías se consolidan en proposiciones para generar una teoría completa. Entonces vamos a llevar esto a un ejemplo un poco más claro para ilustrar. Entonces en el siguiente ejemplo vamos a ver una codificación abierta. Supongamos que estás analizando entrevistas sobre la experiencia de docentes en la integración de la tecnología en el aula. Entonces, ¿cuáles serían los datos? Los datos van a ser un fragmento de una entrevista. El fragmento es el siguiente. A veces es difícil usar la tecnología porque no siempre tenemos suficiente capacitación. También los recursos tecnológicos suelen fallar cuando más lo necesitamos. Ese es el fragmento de una entrevista. Como el caso de esta falla tecnológica que tuvimos, ¿no? La falla del fluido eléctrico, entonces pues nos hace tener otros escenarios. Bien, continuamos.
¿Cuál sería entonces esa codificación abierta? En este ejemplo sería 1. La falta de capacitación tecnológica. 2. Serían los recursos tecnológicos inadecuados. Y 3. La frustración en el uso de la tecnología. En esta fase desglosa los datos y asignas códigos descriptivos a cada concepto relevante. Vamos a continuar para identificar entonces cómo sería la siguiente codificación con base en este ejemplo. Codificación axial. Después de identificar varios conceptos en la codificación abierta, los agrupamos en categorías. Entonces, ¿cuál sería la categoría? Capacitación docente. Sí, hay una categoría que puede crearse porque dentro de la entrevista se habla de falta de capacitación tecnológica. Tendremos otra categoría, correcto, problemas técnicos, recursos tecnológicos inadecuados, fallas tecnológicas. Y otra categoría pudiera ser la frustración docente, frustración en el uso de la tecnología. Entonces ahí tenemos unas categorías que nos da o que emergen de cara a estas entrevistas que tenemos. Entonces, si retomamos en la pregunta anterior, codificación abierta, tenemos los datos, pero de allí surgen unas ciertas categorías que pudieran nombrarse de diferentes formas. En la codificación axial, pues la comenzamos a conceptualizar en varias categorías que pudieran agrupar esas categorías dichas de diferentes maneras, ¿correcto? Ahora vamos con la tercera, que es la codificación selectiva. ¿Qué es eso? Dice, finalmente seleccionas una categoría central y construyes una teoría a partir de estas relaciones. Entonces, ¿cuál sería la categoría central con base en este ejemplo? La frustración docente. Las relaciones, la falta de capacitación docente y los problemas técnicos son factores claves que contribuyen a la frustración con la integración de la tecnología en el aula. Entonces, ¿cuál sería la teoría emergente en este caso? La frustración docente en el uso de la tecnología en el aula es una consecuencia directa de la falta de capacitación y de los problemas técnicos, lo cual inhibe una integración efectiva de los recursos tecnológicos. Entonces aquí ya en este ejemplo hemos trabajado los tres tipos de codificación. La codificación abierta, posteriormente bajamos a una codificación axial y llegamos luego a una codificación selectiva para generar nuestra posible teoría. Muy bien, avanzamos entonces. ¿Cuáles serían las ventajas de la teoría fundamental en la investigación? Vamos a tener la primera, que es profundidad y riqueza. Genera una comprensión profunda y detallada del fenómeno en estudio. Claro, porque si nosotros nos vamos a la fuente, a esas personas que están de cara al ejercicio, a esas personas que están de cara a las circunstancias, podemos encontrar allí mayor diversidad de información y esa información es precisa, clara, profunda. Podemos tener entonces mayor riqueza de datos y mayor profundidad en los datos que nos dan. Como segundo sería la flexibilidad y adaptabilidad. Se adapta a diversos campos de investigación y diferentes tipos de datos. Es decir, podemos trabajar la educación, la sociología, la salud, las ciencias humanas, pero también pudiéramos trabajar desde este enfoque un apoyo a las ciencias científicas o de datos, puesto que aun cuando pudiéramos tener datos cuantitativos, lo contribuimos con datos cualitativos. Recordemos que esta es una teoría que surge de la investigación cualitativa. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál sería otra ventaja? La relevancia contextual. Es decir, produce teorías relevantes para el contexto específico de la investigación. Es decir, no vamos a investigar para comprobar una teoría, sino vamos a investigar para que con base a los datos que consultemos, determinemos, ilustremos, generemos una teoría, ¿correcto? Y posteriormente desarrolle teorías emergentes. Permite la construcción de teorías nuevas relevantes a partir de datos, un poco de lo que ya hemos venido hablando. Vamos a dar continuidad. ¿Cuáles entonces serían las desventajas y limitaciones de esta teoría fundamental? Pues si tenemos un patrón de ventajas, probablemente también vamos a tener otra cara de desventaja. Vamos a comenzar con el primero, que sería la subjetividad del investigador. Es decir, la interpretación de los datos puede estar influenciada por las perspectivas y sesgos del investigador. Aquí pues esto es un factor determinante en las investigaciones cualitativas, puesto que es dependiendo a la cualidad que yo observe. A la subjetividad, no hay una objetividad.
precisa o 100% real, sino depende del prisma o del lente en el que el investigador lo esté viendo. Por dar un ejemplo, imaginemos que el investigador tenga patrones instalados de una sociedad tradicional, donde, por ejemplo, pues no tenga muy bien aceptar personas con diferentes tipos de inclinación sexual o personas con diferentes tipos de perspectivas o almacenamientos de información de cara al ejercicio que ustedes están abordando. En otras palabras, si el investigador pudiera tener otra lectura de cara a los conceptos sociales que las personas que le están suministrando la información o de las personas que están suministrando la información, entonces allí pudiera tener un sesgo, es decir, pudiéramos desprestigiar de pronto el comentario que pudiera decir la persona que tenga una inclinación sexual diferente, o de esa persona que pudiera tener un efecto contrario, por ejemplo, de religión o de política. Entonces allí pudiéramos de pronto entrar en una línea muy fina e hilar en ese sesgo que pudiera tener el investigador. Claro, si tenemos una investigación clara, ética y precisa, transparente, pues este sesgo pues no pudiera estar tan marcado. Pero bueno, es una desventaja que pudiéramos tener. Avanzamos con el ejercicio. Tiempo y esfuerzos intensos. Es decir, pues bueno, esto va a ameritar pues un trabajo de construcción diario, continuo, y que estemos allí en el campo, que estemos consultando, que estemos investigando, que estemos entrevistando, y pues bueno, la recolección de esa información pues debe ser un trabajo extenuante, metódico y con cierta rigurosidad. Entonces eso pues va a demandar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces dice, la comparación constante y el análisis exhaustivo de los datos requiere un tiempo y esfuerzo considerable. Muy bien, perdón que avance por acá. Dificultad de generalización. Las teorías emergentes y las teorías fundamentales son específicas del contexto de estudio y no siempre son generalizadas a otro contexto. Es decir, si yo voy a analizar o estoy generando una teoría fundamental de la educación, no necesariamente la puedo traspolar a áreas como economía, ingeniería o de pronto sociales, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente, que serían las limitaciones de la codificación. La codificación de datos puede ser subjetiva y dificultar la reproducción del análisis. Es decir, si tenemos muchas preguntas abiertas con diferentes tipos de enfoques, con diferentes tipos de criterios, pues va a ser complicado poder consolidar y conceptualizar en varias conceptos o categorías, como ya lo vimos anteriormente, esas respuestas. Entonces allí tenemos una limitante grande y una brecha enorme de cara a nuestro digamos, teoría del frente, que sería la cuantitativa, que simplemente se sesga o se ciñe por los datos, y pudiera ser mucho más fácil la tabulación o la conceptualización de resultados de cara a los datos. Entonces aquí ya hemos tenido las dos prismas, es decir, las ventajas y las desventajas de nuestro proceso, de nuestra teoría fundamental. Entonces quisiera regresar al inicio de esta pirámide, donde, y para concluir, recordemos que existen conceptos, que de esos conceptos emergen las categorías, y que entre estas categorías existen las proposiciones que las conectan, que esas categorías y esos conceptos se van a analizar a través de una codificación abierta, que luego deriva a una codificación axial. Es decir, tenemos categorías abiertas, sueltas, luego comenzamos a estandarizar en ciertas categorías un poco más creadas, más elaboradas, y posteriormente creamos una sola categoría que me dé respuesta o que me ayude a construir una teoría de cara a los patrones y datos que estoy consiguiendo, y teniendo en cuenta también que nuestra teoría pues tiene sus ventajas como la que hemos visto, pero también tiene sus desventajas como la que ya hemos narrado. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Feliz y excelente término de mañana. Dándolas a conocer las láminas, pero muy rápidamente les voy a pasar. Orlando empieza con el fundamento de la teoría fundamental, el enfoque, como lo menciona doctora, inductivo,
y lo más importante que Orlando imprime allí, la lámina siguiente, por favor. Bueno, lo que tú mencionas, doctora, cada uno de los autores distintos, desde Glosser y Strauss, después Strauss y Carvin, Charmas y otros autores. Pero el origen o la evolución, y eso lo explicaba Orlando, es desde lo que tú mencionas. Hay ese corte, ¿no? Uno habla, ejemplo, de antes de Cristo, después de Cristo, y aquí en la teoría fundamentada hay ese paradigma, ¿no? Hay un rompimiento. Desde la década del 60 se parte de Glosser y Strauss, donde se habla de la teoría fundamentada partiendo de los análisis de datos. Pero en los 80 ya Strauss elabora con Carvin, hay una separación. En los 80 ya hay una nueva versión más de una parte sistémica y de unas nuevas técnicas de análisis y de codificación, como lo menciona el compañero siguiente. Pero vemos en la realidad un tema de nuevas tecnologías, nuevas metodologías de investigación, que incluso podemos unir cualquiera de las que ustedes han presentado. Menciona también las características del compañero Orlando González, desde el racionamiento inductivo, desde la comparación constante, análisis de datos y saturación teórica. Eso es el repaso del compañero anterior. Ya lo que Alberto mencionaba, eso sí lo podemos pasar, ya él lo explica muy bien desde la codificación y desde ciertos ejemplos de estudio. Ya vamos al anterior, por favor. Eso lo explicaba él. Entonces, en los ejemplos de la teoría fundamentada, podemos específicamente verlo desde estudios de satisfacción de pacientes. Se trabaja mucho desde la psicología y el trabajo social, donde se experimentan casos específicos de cómo se comporta el individuo, desde su pensamiento, su conducta. Desde la parte educativa se explora son las experiencias de aprendizaje, esos estilos de aprendizaje que se pueden adoptar partiendo del actor principal, que es el estudiante, como también el que está dando el conocimiento, que es el docente. Y trabajo social e intervención es identificar todas esas necesidades y desafíos. Más adelante, también en una siguiente lámina le doy un ejemplo más claro de la actualidad. Continuamos. Desde la teoría fundamentada con otros métodos cualitativos, pues ahí incluimos la intervención de todos ustedes. Desde la teoría fundamentada se desarrolla a partir de datos, desde un enfoque inductivo, muy bien doctora por su intervención, desde un análisis constante, pero sobre todo sobre la codificación sistemática. Pero busca comprender también con la fenomenología esa experiencia subjetiva. Entonces ustedes lo explicaban en el otro contexto a través de la interpretación de la vivencia. Por eso una de mis intervenciones era eso. La vivencia y las experiencias concretan a todas y se integran todas. La etnografía desde los tipos de culturas, grupos sociales a través de la inmersión y el campo, y sobre todo la observación participativa, y sobre los estudios de caso que examina profundamente algo en específico. Bien. Esas reflexiones críticas de pronto no las revisamos como desventajas, sino desde la crítica de la teoría cualitativa, ¿sí? Entonces, subjetividad del investigador, dificultad de generalización, limitaciones, como lo mencionaba el compañero anterior, de la codificación y sobre todo el tiempo y el esfuerzo. Allí vamos a encontrar, dentro de lo que nos explicaba Alberto, es algo muy interesante, porque se implementa una variable que es el tiempo, ese análisis exhaustivo de los datos que se requieren en el tiempo y esas consideraciones que se pueden tener. Por favor. Entonces aquí arranca como ese proceso ya desde lo anterior mencionado, con una guía completa, es decir, hay un nuevo enfoque. Yo les voy a hablar más a fondo de la actualidad, ¿cierto? Pero no sin perder el contexto que hemos venido trabajando en la teoría fundamentada. Entonces, este método desde la investigación cualitativa permite generar nuevas teorías a partir de la recopilación y análisis de datos. Aquí hay algo interesante. Lámina siguiente, por favor. Vemos que el compañero me hablaba de la profundidad y complejidad, enriquecimiento teórico, pero aquí vamos a mirar que esa complejidad y enriquecimiento teórico necesita unas fases. Entonces Alberto nos mencionaba 3 fases, pero antes de cumplir esas fases tenemos una anterior. Ok. Él hablaba de codificación axial partiendo de las codificaciones. Codificación inicial y una codificación selectiva. Pero no podemos llegar a estas codificaciones si no hay una recopilación de datos.
Pues la teoría fundamentada actualmente trabaja desde esos datos relevantes a través de métodos como entrevistas, observaciones, análisis de documentos y sobre todo grupos focales. Allí también se concentra mucho los grupos focales para recopilar la información. En la lámina siguiente vemos exactamente cómo podemos recolectar esos datos partiendo de esas fuentes y conocemos que en todas las que ustedes mencionan están las entrevistas, está la observación como hacía la intervención la doctora y el análisis de documentos. Pero las discusiones grupales también es importante porque podemos recopilar cierta información de lo que se está viviendo en el presente o esa proyección o perspectiva futuro que puede tener cualquier situación, siempre en el contexto. Volvemos a resaltar nuevamente el camino de la teoría fundamentada desde la codificación, ya la tenemos muy presente, las 3 codificaciones, siguiente, y desde allí esas codificaciones, entonces ya tenemos una pirámide un poco más extensa, ¿sí? Alberto nos daba a conocer esas 3 fases iniciales desde lo que es la anterior. Ahora desde la actualidad, confirmabilidad, lo mencionaba doctora, a través de la teoría que es verificable por otros investigadores. Puede incluirse la intervención de otra persona investigadora que puede hallar también desde el contexto cierta observación. Desde la dependencia, entonces encontramos la teoría se basa en datos y esos datos del análisis. La transferibilidad que se pueda aplicarse desde otros contextos. O sea, nos podemos relacionar no solamente en nuestro campo, sino mirar que desde otras acciones se puede trabajar o se puede incluir cierto tipo de información. Y desde algo muy importante que se trabaja actualmente es desde la información confiable y información asimétrica, que se requiere de la confianza de la teoría, la validación de los participantes. ¿Por qué? Porque es que en las teorías cualitativas puede existir mucho el tema del sesgo, depende del investigador. Entonces debemos generar esa credibilidad desde la misma teoría o generar calidad en la teoría fundamentada. ¿Sí? Siguiente, por favor. Mencionaba la aplicación que hacía anteriormente en el contexto de la salud, educación y trabajo social. Pero la teoría actualmente, en la actualidad, trabaja mucho sobre el marketing. Habla de un tema de marketing digital, de datos, incluso revisa toda la percepción que puede identificarse desde el servicio al cliente, desde lo que se necesita en el mercado, desde las herramientas tecnológicas como las podemos ver como las inteligencias artificiales. Todo eso incluye el tema de marketing. La teoría ya está trabajando actualmente, no solamente en otros campos, sino desde el marketing digital o marketing de la información. Siguiente, porfa. Y para concluir estas 2 láminas siguientes, concluimos que es que hay unas perspectivas a futuro, que la teoría es relevante, es decir, permite generar teorías relevantes, nuevas, actualizadas, permite una metodología flexible, permite adaptarse a diferentes contextos y fenómenos en la actualidad. Y la teoría, desde la perspectiva de futuro, tiene un valor práctico, ofrece un marco muy práctico, aparte de la flexibilidad para la investigación. Es decir, hay una generación de información útil y aplicable en toma de decisiones en los diferentes campos. Entonces, con esto concluyo la teoría fundamentada. Potencia inductiva, ofrece un enfoque potente para generar conocimientos relevantes. Construcción iterativa, donde podemos mirar que el proceso de análisis constante y la codificación permite la construcción dinámica y reflexiva de la teoría. No pierde en la actualidad el tema de la codificación que nos explica el compañero anterior, la inicial, la axial y la selectiva. Y las limitaciones, de cierta manera sí existe una limitación dentro de la teoría anterior, fundamental, y la teoría de la actualidad, donde la dificultad es la generalización y el tiempo de análisis. Vea que la variable tiempo es muy importante dentro de la teoría. Y el futuro de la teoría fundamentada, como puede la teoría fundamentada integrar nuevas tecnologías y métodos de análisis de datos, cómo abordar la subjetividad del investigador en la construcción de la teoría. Entonces, de esa manera se puede dar a conocer un poco más de la teoría, partiendo de que no se divide, no hay 2 enfoques de la misma teoría, pero sí hay una actualización.
¿vale? Muchas gracias a todos.